al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amado oyente, qué alegría volvernos a encontrar para disfrutar del rico suministro de este día. A tiempo de darle la bienvenida, quiero bendecir su vida y la de toda su familia y decirle que Dios lo ama. Oh Señor Jesús, estamos en la serie Dios nos llama a su reino y gloria. El tomo es, a fin de cuentas, ¿qué detiene al anticristo? Estamos en la semana 3. La apostasía precederá a la venida del Señor. ¡Aleluya! Amados, los invitamos a abrir sus Biblias. Vámonos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, y dice: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Oh Señor Jesús. En otra versión dice: no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Señor Jesús, gracias por esta palabra. Gracias por nuevamente advertirnos a no vivir despreocupados y adormecidos como los demás. Señor, tú nos pides que no nos dejemos engañar en ninguna manera. Somos del día, somos de la luz. Señor Jesús, haznos ver que todo eso está muy cerca y vuélvenos sobrios para estar velando. No permitas que nada nos quite la sobriedad. Señor, bendice a todos tus hijos. Señor Jesús, en este tiempo de pandemia, Señor, los hogares, las familias, cuida, Señor. Señor Jesús, sana a quien tienes que sanar, a aquellos enfermos. Oh Señor Jesús, aquellos que están pasando problemas emocionales, psicológicos, por dificultades y sufrimientos, Señor. Señor Jesús, te entregamos todo esto, papito. Oh Señor Jesús, oramos en tu nombre. Bendice a tu iglesia. Oh Señor Jesús. Amén. Aleluya. El título del día de hoy dice: La ley de Dios detiene el surgimiento del anticristo, parte 1. En el siguiente versículo vemos el anuncio de la gran tribulación. Por tanto, no veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El que lee, entienda. Eso está en Mateo capítulo 24, verso 15. Este texto hace referencia a la segunda parte de la última de las 70 semanas descritas en el libro de Daniel. Capítulo 9, verso 27, cuando el anticristo romperá el pacto hecho con Israel. Cada una de esas semanas tiene una duración de 7 años. Ese pacto, ese gran acuerdo de paz, les permitirá a los judíos reconstruir el templo. Sin embargo, en medio de esos 7 años,
3 años y medio, se romperá ese pacto. Y entonces el anticristo se manifestará como la abominación desoladora. Él pondrá un ídolo, la imagen de la bestia, en el templo y exigirá que todos lo adoren. Eso está en Apocalipsis capítulo 13, versos 14 al 15. Ese será el comienzo de la gran tribulación, que corresponde al resto de los 3 años y medio de la última semana de Daniel. Creemos que no estamos muy lejos de eso, por tanto, necesitamos prepararnos. Oh Señor Jesús, amados, necesitamos prepararnos. ¿Qué es lo que ha impedido el surgimiento de la abominación desoladora, del hombre de pecado? En 2 Tesalonicenses tenemos la respuesta. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Capítulo 2, versos 5 al 7. Hay algo que detiene el surgimiento del anticristo, pero observe que el misterio de la iniquidad ya está operando a fin de quitar este impedimento para que aparezca el hombre de pecado. Entre los estudiosos de la Biblia no hay consenso sobre qué es lo que está deteniendo el surgimiento, pero vemos que el Señor nos revela eso en la secuencia del texto de 2 Tesalonicenses. Antes del surgimiento del anticristo, primero vendrá la apostasía. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Entre los versículos 8 y 11 vemos las características del inicuo y su operación de engaño y mentira. Pese a ello, el Señor en su venida lo destruirá con el soplo de su boca. El inicuo, en griego anomos, significa alguien totalmente sin ley y que no es restringido por ella. Por su parte, la iniquidad, anomía, significa la destrucción de la ley. Por consiguiente, lo que realmente amarra y detiene el surgimiento del inicuo es la propia ley, esencialmente la palabra de Dios, pero también la legislación y los códigos morales que las sociedades construyeron a lo largo del tiempo, que tienen como base los principios de la ley de Dios contenidos en las Escrituras. Por esa razón, el misterio de la iniquidad trabaja en el sentido de liberar a la humanidad de todos los amarres de la ley. ¡Oh Señor Jesús! Veamos lo que el libro de Salmos puede revelarnos acerca de lo que estamos hablando. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Amado oyente, las naciones se enfurecen contra la ley de Dios y su palabra, porque se sienten limitadas por ella. Ese odio se apoderará de las naciones, que serán gobernadas por el anticristo. No obstante, hoy el misterio de la iniquidad está operando a fin de eliminar los principios de la ley de Dios, de la legislación de las sociedades. Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo:
rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Salmos capítulo 2, versos 2 y 3. Los reyes de la tierra se rebelan contra la ley de Dios, porque ella sirve como ligaduras y de límite para sus intenciones. Las naciones que siguen a Satanás y que seguirán al anticristo quieren liberarse totalmente de la restricción que los principios de la palabra de Dios aún ejercen en la sociedad y en las naciones. Espero que puedan entender lo que deseo mostrarles. Estemos atentos en estos últimos tiempos. No nos dejemos enfriar espiritualmente, ni ser influenciados por los movimientos que se levantan contra los principios de la palabra de Dios. Amados, necesitamos comprender que ya estamos viviendo el tiempo anunciado por las profecías bíblicas que acabamos de leer. Preparémonos, oh Señor Jesús, preparémonos. Es momento de intensificar nuestra comunión con el Señor y buscar el vivir de la iglesia en plenitud. Oh Señor Jesús, amados, preparémonos. Es momento de intensificar nuestra comunión con el Señor y buscar el vivir de la iglesia en plenitud. ¡Oh, Señor Jesús! El Señor nos advierte que estemos atentos en estos últimos tiempos. No nos dejemos enfriar espiritualmente, ni ser influenciados por los movimientos que se levantan contra los principios de la palabra de Dios. Oh, Señor Jesús. Amados, llegó el momento de despedirnos. Que este tiempo maravilloso con la palabra del Señor haya sido de refrigerio para su alma y alimento nutritivo para su espíritu. Dios lo ama y tiene propósitos maravillosos de bendición para su vida y la de toda su familia. Lo esperamos el día de mañana. Jesús es nuestro Señor. Amén.